Regresamos aquí en De Frente con los Artieda y saludamos esta noche a la doctora Solanda Goyes, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar un poco sobre los retrasos en el nombramiento de los jueces de la Corte y también los vocales del Consejo que están hoy en funciones prorrogadas. Doctora, buenas noches, gracias por acompañarnos aquí unos minutos en el programa y bueno, queríamos conocer en qué estado se encuentran estos procesos que ya tienen algún tiempo de retraso y por supuesto preocupa a la ciudadanía porque los tiempos se extienden y se mantienen estas prolongaciones y realmente pues es importante conocer en qué estado se encuentra, cómo vamos en ambos procesos. Buenas noches. Buenas noches a Lenin, a ti Carola y a todos quienes escuchan I99 y a su programa tan prestigioso. Sí, hay que decir que el Consejo de la Judicatura, por una serie de razones y entre otras la inestabilidad que ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos, ha conducido a que no pueda sustentar los procesos de designación, principalmente de jueces de Corte Nacional de Justicia, debido a debilidades que se vienen heredando desde tiempos anteriores y que no han sido superados en las actuales administraciones, pese que, al menos en mi caso, he venido advirtiendo que es necesario hacer cambios, por ejemplo, en la unidad de talento humano, que es donde radica la responsabilidad técnica de coadyuvar y colaborar con el Pleno del Consejo de la Judicatura en la elaboración de los concursos. De tal manera que por esas falencias, inclusive de manera personal, desde la vocalía en la que yo represento, hemos desarrollado hasta el momento un proyecto de reglamento para el concurso de Corte Nacional de Justicia en donde se pretende incorporar los elementos que la ciudadanía aspira sean los parámetros de calificación y valoración para un juez de Corte Nacional de Justicia. Básicamente, que no solo tenga méritos, que no solo tenga títulos, que no solo tenga experiencia, sino que sobre todo tenga probidad notoria. Y el tema de la probidad notoria, que es un tema tan discutido, que se lo escucha en términos de la comunicación pública, también lo que se dice es muy difícil de valorar. Entonces, la propuesta de reglamento que desde la vocalía en la que yo estoy ejerciendo la gestión hemos enviado al Pleno del Consejo de la Judicatura comprende parámetros y mecanismos reales de valorar la probidad, dejando atrás, por ejemplo, esta valoración de competencias laborales que dio lugar inclusive a la nulidad del concurso anterior. Por lo tanto, si no se hacen estos cambios, pues no podríamos estar hablando de un proceso diferente y por ello es que, al menos en mi caso, me he empeñado en presentar estas propuestas con estas diferencias sustantivas al Pleno del Consejo de la Judicatura. Hace algún tiempo también yo recuerdo que se estaba planteando, usted planteó, me acuerdo tanto, incluir técnicas de chequeos, ¿no? De quién dice la verdad, no recuerdo en este momento cómo se llama la técnica, pero que trajo mucha cola, inclusive se negaban y a la final pues se tiró abajo esta pretensión porque obviamente pues me imagino habrá quienes no quisieron pasar por la prueba, ¿no? Pero muchos ciudadanos decentes, transparentes, lo respaldaron, porque efectivamente, ¿cuál es el miedo, no? Si son jueces, obviamente, pues tenían que pasar la prueba, así como la prueba del polígrafo, así como lo deberían pasar los policías, los militares, en fin, gente que tienen puestos de confianza, gente que debe ser transparente, gente que no debería pasar ni tener telas de duda, por supuesto, pues no debería ser de absoluta transparencia. ¿Esto se ha considerado en la nueva propuesta? Para la selección de Corte Nacional de Justicia no se ha considerado estos mecanismos, que son el polígrafo, que es una prueba no determinante, vale la pena decirlo, no es que porque si usted falla en el polígrafo es excluido del concurso, no es así. Esa tiene que contrastarse y complementarse con otras pruebas. También tenemos una prueba de estrés de voz o una prueba de reacción del iris del ojo, que son pruebas de carácter físico sobre
la confianza que se puede tener en una persona. Estas pruebas se planteaba para hacer los procesos de evaluación de los operadores de justicia en funciones. Fíjense que he planteado el proyecto de reglamento para evaluación, no lo ha puesto en conocimiento del Pleno, ni el presidente Álvaro Román, que ya salió, ni el presidente actual, Mario Godoy, en una clara muestra de que no les interesa hacer este tipo de acciones dentro de la función judicial, es decir, evaluar, que es además una obligación constitucional, y que el presidente de la República en la consulta del año 2024 la incluyó, y fue la Corte Constitucional la que señaló que no era necesario que nos preguntaran si es necesario evaluar o no a los jueces y juezas, porque la Constitución ya le daba esa facultad al Consejo de la Judicatura, pero nadie toma la decisión, han dejado que los proyectos estén allí durmiendo el sueño de los justos, y nadie quiere tocar el tema. Entonces, en un cuerpo colegiado, primero la presidencia tiene la capacidad de poner los puntos de discusión en el orden del día, no lo han puesto, lo que implica que no hay voluntad. Para ello es que hablábamos de estas pruebas. Para el concurso de Corte Nacional de Justicia existen otros mecanismos de valoración de la probidad, como por ejemplo el revisar el historial, la trayectoria de vida que ha tenido un postulante, en donde lo que se tiene que revisar es, por ejemplo, cuál ha sido su relación, si es que viene de la función judicial, con el sistema de control disciplinario. Recordemos que en los últimos tiempos que se han destapado casos como Metástasis, Purga, Plaga, hemos hecho un chequeo de cómo ha sido el comportamiento de algunos de esos jueces que abusaron de las garantías jurisdiccionales y que dieron libertades indebidas a quienes están relacionados con el narcotráfico, con el crimen organizado, y el resultado era que el control disciplinario del Consejo de la Judicatura había sido en el pasado muy ineficiente, porque habiendo denuncias sobre aquellos funcionarios, les archivaron sistemáticamente. Eso es un tema que lo logramos controlar en un periodo para que no suceda. Ahora, frente a preocupaciones y hechos también similares en donde se ve que... ¿Judicatura han recibido las denuncias del caso o esto simplemente se queda en una manifestación, en un lamento, en medios de comunicación? ¿Cuántos? O sea, porque dice el gobierno que es brutal el número de liberaciones irregulares, dicen ellos, que se han dado. Entonces, hay asimismo un número importante de denuncias por parte del gobierno, de sus distintos ministerios por este tipo de casos. A ver, voy a tratar de hacer una explicación en varios andariveles porque es importante. Primero, el asunto de dar o no una prisión preventiva es una decisión de carácter jurisdiccional que tienen los jueces. El Consejo de la Judicatura, por sentencia emitida por la Corte Constitucional en el año 2019 y por reforma normativa al Código Orgánico de la Función Judicial en el año 2020, por parte de la Asamblea Nacional, quedó totalmente prohibido de analizar los casos en donde exista decisión jurisdiccional si es que no había una declaratoria jurisdiccional previa que equivale a un informe de un juez superior que diga la situación o el comportamiento, la conducta del juez en este caso fue irregular. Solo cuando exista ese pronunciamiento, el Consejo puede asumir la revisión y hacer un proceso disciplinario. Pero para ello, además, por la misma sentencia de la Corte y la misma reforma normativa, se requiere que exista una denuncia. Hasta el día de hoy conocemos muy pocas denuncias, casi no hay denuncias. Inclusive quien habla, hemos tomado contacto en algunas ocasiones para decirles a los directores provinciales, díganle al gobernador, al jefe de la policía, que ponga la denuncia, y no ponen la denuncia. Mientras eso no suceda, el Consejo de la Judicatura no puede actuar, porque además el Consejo de la Judicatura tiene que esperar a la resolución que tiene que emitir un juez superior sobre si fue inadecuada o adecuada la libertad de un detenido. Entonces la queja solamente queda en lo mediático, doctora, o sea, en el discurso, sí, y no en los hechos. Sí, se queda en lo mediático y se acusa a los jueces, porque también hay que mirar que no es responsabilidad solo de los jueces.
Puede ser responsabilidad de fiscalía o puede ser responsabilidad de la propia policía. Entonces, es muy arriesgado decir los jueces liberaron. Habría que chequear el caso y eso tiene que hacerlo mediante denuncia un juez superior. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer en el Consejo de la Judicatura? Y de hecho, nuevamente, me disculpan el tener que decir en mi vocalía, lo hemos hecho, es analizar qué es lo que sucede con el comportamiento judicial en términos generales. Y de un estudio que nosotros estamos concluyendo y próximamente lo vamos a publicar, aparece que hay un porcentaje muy alto de prisiones preventivas que dictan los jueces. Y hay un porcentaje también bastante alto que se procesa en flagrancia y se llega a resolver esos casos. Entonces, con el ánimo de dar estos datos del comportamiento general de función judicial, es que estamos haciendo ese análisis y el rato que tengamos cerrado este estudio lo vamos a poner en conocimiento de los medios de comunicación y del país. Porque no se trata solamente de resolver el caso a caso. Es necesario hacer política pública en el ámbito judicial desde el Consejo de la Judicatura, que es posible hacerlo. Y obviamente yo con las potencialidades que tengo en términos de la facultad constitucional que me otorga el ejercicio de este cargo, voy a hacer la propuesta de cómo deberíamos orientar para que se actúe de manera adecuada respecto de la prisión preventiva, porque también allí hay que conocer que el Código Orgánico Integral Penal, en donde está legislado y regulado en qué casos se da prisión preventiva, dice claramente cuáles son las razones. Entonces, si no se hace un estudio global, lo único que nos queda es el caso específico, pero si tenemos resultados de un análisis más amplio, pues lo que corresponde después es hacer la política judicial respecto de este tema puntualmente con todos los jueces y juezas, que es la propuesta que yo estoy construyendo. Yo le quiero agradecer, como siempre, a la doctora Solanda Goyes, vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, por acompañarnos unos minutos, por ayudarnos a clarificar el panorama, lo que está ocurriendo dentro de la función judicial con sus criterios. Doctora, un fuerte abrazo, mil gracias. Gracias a ustedes y con todo gusto, siempre a la orden. Gracias, ha sido la doctora Solanda Goyes. Es tiempo de una pausa y al